Año 778 del calendario Baikang, otoño. Antes del paso Longjing, el ejército de Xia había logrado el primer cerco completo en la historia, casi 130.000 soldados. El paso Longjing había sido completamente rodeado sin ninguna forma de escapar. Se transportaron todo tipo de armas de larga distancia y era obvio que comenzaría una batalla injusta. Aunque Zhao Yang se enfrentara a Chu Xiao, ¿quién lo habría derrotado 2 veces en la batalla de Chidu y Beishuo? No estaba preocupado. En primer lugar, los pasos Longjing y Yangming estaban relativamente cerca y tenían suficientes refuerzos listos. Incluso si descubrieran que había caído en una trampa, podrían regresar fácilmente al fuerte. En segundo lugar, Chu Xiao no tenía ninguna ciudad a la que pudiese acorralar, ni sus poderosas armas, con solo 5.000 de caballería ligera y un grupo de civiles. Ella nunca podría enfrentarse a sus 100.000 soldados fuertemente blindados. En tercer lugar, los espías que había enviado a Yanbei finalmente habían enviado información. Hace aproximadamente una semana, Yang Sun tuvo una intensa batalla con Chu Xiao en las fuerzas de Beishuo, que causó la muerte de decenas de miles de soldados. No solo eso, sino que todos los funcionarios de Danton habían sido asesinados o encarcelados. Solo quedaba Chu Xiao. Si incluso eso seguía siendo una trampa, solo podía decir que Yang Sun era demasiado despistado y no era alguien que manejara de todos modos. En la madrugada del 18 de septiembre, justo cuando el cielo comenzaba a iluminarse, sonó una oleada de temblores y cornetas militares. Era como un relámpago que golpeaba desde el cielo, perforando el corazón del ejército de Qiuli y los civiles. Con la luz del sol del amanecer penetrando a través de la niebla de la mañana, el ejército gris del soldado de Xia parecía un océano de metal, extendiéndose más allá de los extremos de las llanuras de la hierba. Con sus pesas pisadas avanzando, los estruendos estallidos enviaron escalofríos por su espina dorsal al sentir el temblor de la tierra. Los civiles soltaron una ola de gritos de miedo cuando se abrazaron, acurrucados ante la intensidad del enemigo, lo que los hizo pelidecer aún más del término de tamaño, como si fuera una mota de polvo frente a una cascada. ¡Oh, Dios mío!, alguien exclamó. ¿Qué es eso? ¿Hubo una avalancha? ¡Preparaos! Un grito agudo resonó desde el campo opuesto. Posteriormente, filas de soldados de infantería se lanzaron al frente de las tropas de caballería y se arrodillaron en el suelo, listos para atacar. ¡Fuego! Silbido. Las llamas largas atravesaron el cielo, derribando a un grupo de pájaros que volaban por allí. La sangre salpicó en el aire mientras las plumas volaban por todas partes, antes de que los civiles tuvieran tiempo de abrir la boca para gritar. La ráfaga de lanza se precipitó en su dirección. Los gritos desgarradores resonaron en el aire como una canción trágica de desesperación. Los caballos de guerra relinchaban locamente como si hubieran sido poseídos. «¡Organizad las formaciones! ¡Cargad!». Chu Xiao se sentó en su caballo mientras se encontraba en medio del campo de batalla. Ella levantó la espada de plata en su mano y salió corriendo. 5.000 tropas del ejército de Qiuli siguieron cuidadosamente detrás de ella. Ninguno de ellos dudó o se retiró a pesar de que algunos se sintieron temerosos. He Xiao defendió a Chu Xiao mientras estaba de pie junto a ella. En voz alta gritó: «Hermanos, no dejéis que se acerquen a los civiles. ¡Cargad!». Sonó un grito de muerte, desesperado de pasión en las corrientes de sangre de los soldados. El lado opuesto era como un vasto océano. Cuando los 5.000 se lanzaron, era como una pequeña ola corriendo hacia su muerte. Todos los perseverantes estaban aturdidos, incluso los civiles que suplicaban por su vida desesperados. Las tropas de Yanbei observaron desde la cima del paso Longjing a las tropas de la élite de Xia, incluido el propio Zhao Yang. Nadie esperaba que Chu Xiao, que era totalmente superada en número, se enfrentara al ejército de 100.000 de Zhao Yang. La posición era como un infierno viviente con las armas que poseían los de Xia. En ese instante, todos se dieron cuenta de las intenciones de Chu Xiao. Este pedazo de tierra era un pedazo de tierra liso y sin envoltura. Chu Xiao no tenía herramientas para defenderse. Si las tropas de Xia alcanzaban el paso, los civiles serían arrastrados hasta la batalla. Al hacer esto, ella quería proteger a las personas inocentes detrás de ella. Zhao Yang se sorprendió cuando se quedó aturdido. Mirando a Chu Xiao,
los soldados del ejército de Xiuli se acercaban rápidamente en sus espadas. Su sangre comenzó a hervir. «¡Soldados! ¿Soy menos valiente que una mujer?», gritó el mariscal de Xia en voz alta, provocando un fuerte grito de guerra sincronizado del ejército de gente vestida de negro. «Toda la fuerza, preparaos para cargar. Matad al enemigo». El otro grito de guerra sonó rápidamente. El mar de armaduras grises comenzó a moverse cuando los soldados estabilizaron sus caballos de batalla para la batalla. Corrieron hacia la fuerza de Chuxiao como una inundación imparable. «¡Separaos! ¡Parad las formaciones!», ordenó Chuxiao. Sin embargo, todo el ejército de Xiuli se formó en una larga fila para dar la bienvenida a las tropas de Xia. 5.000 soldados se prepararon uno al lado del otro, defendiendo el paso Longjing que estaba detrás de ellos. Los guerreros iban vestidos con armaduras de cuero negro, mientras su banda roja flotaba majestuosamente sobre sus cabezas bajo la luz del sol. Levantaron su espada con ambas manos y la pusieron entre ellos, usando ambas piernas para controlar sus caballos. Cuando vieron el gran ejército que avanzaba hacia ellos, sus expresiones eran tranquilas, como piedras. Esta era la forma más loca posible de suicidarse. Cuando el polvo se elevó en el aire, el ejército de Xia avanzó más cerca, paso a paso. Las respiraciones de sus caballos de guerra casi se podían sentir. Finalmente, los dos ejércitos se enfrentaron como si estallara una tormenta. Las espadas comenzaron a hacer contacto con la carne humana y otras espadas. El derramamiento de sangre finalmente había comenzado. Todos los soldados experimentaron una pesadilla viviente mientras se enfrentaron en combate cerca con las fuerzas enemigas. Sus ojos estaban inyectados de sangre cuando montañas de cadáveres se amontonaban en el suelo. El ambiente era ensordecedor. Sonido de casco de caballo, gritos de agonía, maldiciones, gritos de muerte. Juntos compusieron una nueva melodía. Cuando las espadas chocaron, las chispas volaron en el aire. Los heridos no gritaban mientras la batalla hacía que sus sentidos de dolor se adormecieran. El suelo era un espectáculo desordenado, como la nieve de la noche anterior que se había derretido. Comenzó a formarse un río rojo. Las espadas estaban rotas. Las lanzas fueron cortadas. Los ojos estaban pegados a las manchas de sangre, haciendo que los soldados perdieran su sentido de orientación. A pesar de esto, solo pensaban en una cosa: matar. Matar a todo en su camino, cortar todo hasta que se agote el esfuerzo. Las palabras de la joven antes de partir se hicieron eco una vez más en los oídos de los guerreros. El soldado que permite que se rompa su formación se convertirá en un pecador del ejército de Xiuli. Por lo tanto, incluso sin armas, saltaron sobre el enemigo, destrozando sus cuellos con sus bocas. Incluso sin caballos, se enfrentaron a los del enemigo por sus piernas arrastrándolos hacia abajo. La batalla fue intensa, enviando escalofríos a las espinas de la gente. He Xiao se quitó la armadura, lo que resulta angoroso. Sus ojos estaban inyectados de sangre mientras escaneaba su próximo objetivo. Las tropas de Xia se asustaron por su mirada intrépida, retirándose y correteando fuera de su vista. La capacidad del ejército de Xiuli para participar en combate uno a uno no tenía rival. Los soldados permanecían allí resueltamente como máquinas infatigables. A pesar de tener un brazo y una pierna heridos, aún podían seguir luchando y matando. Las tropas de Xia se sorprendieron. No eran humanos. Sí, ya no eran humanos. Era un grupo de lunáticos, un grupo de demonios. Zhao Yan apretó los dientes con ira. Había ido así una vez más. No entendía los poderes sobrenaturales de esa mujer. Parecía poseer para hacer que los soldados le permitieran su eterna lealtad. Tener un ejército de este calibre era un sueño para todo general. Ninguna cantidad de dinero, poder o amenaza podría ser intercambiada por esto. Sin embargo, ella parecía ser capaz de lograr esto con un mínimo esfuerzo. Los tambores de guerra resonaron latidos por latidos mientras el ejército tras ejército se lanzaba hacia el sangriento campo de batalla. Los oficiales de Xia estaban perplejos. Incluso si las paredes del lado opuesto estuvieran hechas de acero, ya habrían hecho un agujero. ¿Por qué no colapsó la línea defensiva en el lado opuesto?
a pesar de que parecía que eso podía suceder en cualquier momento? 3 escuadrones de caballerías pesadas de primera línea habían sido eliminados, junto con 5 batallones. Montañas de cadáveres se apilaban a 3 pies de alto frente a la línea de defensa, formando un muro bajo frente a ellos. Desde el amanecer hasta el mediodía, la batalla no había mostrado signos de ceder. La línea de defensa se parecía débil en las primeras partes de la batalla. Lentamente se volvió más y más resuelta. Zhao Yang sabía que era una de sus tropas las que había vuelto tímidas frente a este asalto suicida. Sintió que sus sienes palpitaban. El cielo estaba nublado. El sol fue tragado lentamente por las nubes oscuras, al parecer no queriendo ser testigo de esta masacre. Zhao Yang pensó en sí mismo: ¿es esto el plan de Jiang Wei? ¿Enviar sus fuerzas de élite para desviar su atención del paso y luego destruir sus pesadas fuerzas de caballería? Si este fue el caso, ¿por qué no enviaron refuerzos desde el interior de Pase todavía? Zhao Yang no dudó en comprender la situación, ya que sus tropas comenzaron a perder lentamente la fuerza de voluntad para seguir luchando. Frente al ejército de Xiuli, que estaba increíblemente determinado, Zhao Yang comenzó a temer por lo peor, incluso si ganara. ¿Esta batalla qué obtendría? ¿5.000 cadáveres del ejército de Xiuli? Esta no iba a ser una batalla fácil. La idea de matar a Zhu Xiao, la principal amenaza de las fuerzas de Jiang Wei, ya no le parecía tan atractiva. Cuando los últimos restos de la luz solar se desvanecieron, la luz del retirador fue emitida por el ejército de Jia. Las tropas aplaudieron y luego se desvanecieron como las mareas retrocediendo. Las tropas del ejército de Xiuli ya no tenían tantas fuerzas para perseguirlos. Tan pronto como los de Jia partieron, se derrumbaron en el suelo. Cada parte de la fuerza de su cuerpo se agotó. Cuando Zhao Yang vio esto, se dio la vuelta con decisión y le ordenó al mensajero que volviera a emitir la señal de carga. Con la espada hacia las tropas de Jia, gritó en voz alta: ¡Soldados, cargad! Las tropas se dieron la vuelta en un estado de pánico, solo para ver que la línea de defensa fortificada ya no estaba allí. Algunos soldados, que eran más brillantes, extendieron la situación en este momento. El ejército de Xiuli, superado en número por más de 20 soldados a 1, había alcanzado sus límites. En este momento, cuando las tropas de Jia se retiraron, finalmente colapsaron. Por lo tanto, el ejército de Jia se dio la vuelta y cargó con Zhao Yang al frente de la línea. «Todas las tropas, reuniros». Una voz fría y tranquila sonó en los fríos vientos del norte. No era ruidoso, pero fue escuchado claramente por todos. A partir de entonces, una vista milagrosa sucedió. Mientras las tropas de Jia se frotaban los ojos con incredulidad, las sombras de las tropas de Xiuli detrás de la pared de cadáveres comenzaron a elevarse de nuevo, una por una. Sus ropas estaban rasgadas y hechas jirones, sus expresiones eran pálidas, estaban desordenados y sus espadas habían sido abolladas. Arrastraron sus cuerpos y caminaron hacia el frente lentamente, asumiendo sus posiciones originales. Estaban hombro con hombro. 1, 2, 3, 10, 100, 1000. Las escenas al amanecer parecían volver a reproducirse. Los guerreros manchados de sangre se levantaron de nuevo y tropezaron para reunir sus formaciones mientras parecían que podía colapsar en cualquier momento. Sin embargo, cuando permanecían juntos, sus posturas se enderezaron. Era como un bosque de piedra. La línea de defensa una vez más pareció más fortificada que nunca. He Xiao se paró enfrente, empuñando su espada mientras miles de voces hacían eco al unísono. ¡Por la libertad! Sus gritos retumbaron como truenos haciendo sorprender a todos. No había necesidad de más órdenes ni de golpear los tambores de guerra. Las tropas de Jia se detuvieron inconscientemente en sus pistas cuando una noción de desesperación comenzó a arrastrar sus corazones. Nunca ganarían esta batalla. No se sabía de dónde se originó esta idea y se extendió lentamente por todo el ejército a través de los ojos de los soldados, mientras miraban a sus enemigos que estaban frente a ellos. El ejército de Jia comenzó a sentirse temeroso, desarrollando una sensación de respeto hacia ellos en proceso. Zhao Yang estaba en la vanguardia del ejército con una expresión solemne.
mientras miraba a la joven manchada de sangre que todavía estaba de pie, muy erguida. Sintió una sensación de respeto en su corazón. Finalmente, saltó de su caballo y se quitó el casco. Frente a su ejército de 100.000, los 5.000 soldados del ejército de Xiuli, muertos y vivos, los innumerables ciudadanos de Yanbei y los numerosos pares de ojos dentro del paso Longjing, procedió a inclinarse profundamente. Las tropas de Xia siguieron sus acciones, inclinándose hacia el ejército que una vez había despreciado tanto, después de lo cual repitieron el grito de guerra de su enemigo: ¡por la libertad! A partir de entonces, el ejército de Xia comenzó a retirarse y el paisaje se volvió desolado. A medida que los vientos otoñales barrían las llanuras de hierbas manchadas de sangre, era como si lo que acababa de suceder fuera solo un sueño. Los guerreros se colocaron en sus posiciones. Ninguno de ellos se derrumbó por temor a que las tropas de Xia regresaran y lo mataran. Chuxiao arrastró su espada y avanzó mientras se mantenía de pie. Sus pasos eran pesados. Su expresión era pálida cuando la sangre fresca de su desconocido mancharon su capa verde. Los soldados la miraron con incredulidad mientras intentaba absorber el hecho de que el ejército de Xia se había retirado. Se quedó allí mientras el viento arruinaba el pelo en su frente y se frotaba las cejas y su cara. Su voz se había vuelto ronca cuando las lágrimas brotaron de sus ojos. Al igual que Zhao Yan, ella se inclinó hacia el ejército y pronunció palabra por palabra: «Guerreros, hemos ganado». Un sonido de sollozo fragmentado hizo eco desde atrás, aumentando lamentablemente el volumen. Esos sonidos provenían de los civiles que habían protegido tan valientemente antes, mientras corrían hacia los soldados. El ejército de Xiuli, dirigido por He Xiao, saludó e hizo una reverencia hacia ella mientras cantaban: «General, ha sido duro para usted, ha sido duro para todos vosotros». El cielo estaba nublado. Chuxiao se puso de pie mientras 2 filas de lágrimas corrían silenciosamente en sus ojos. El ejército de Xia cazó su ataque, pero no le permitió dejarlos ir. El asedio despiadado había comenzado realmente. En este momento, Zhao Yan comprendió completamente la precisión de la información que había recibido. Chuxiao realmente se había peleado con Yang Sun y dejaba dejar ir a Yanbei. Las puertas de Longjing ya no se abrían para ellos. Aparte de dirigirse al Imperio Tang y a través del canal de las fronteras del sur de Jiangsu, ya había sellado. Solo podía pasar por la línea de defensa de Xia. Con crecientes cortezas estaban seguros de su escape.